hablemos de los fines del derecho, en este caso de la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Comenzaremos con la justicia. Justicia que se simboliza como una diosa, ya desde los egipcios la simbolizaban como la diosa Isis y la representamos como una dama de ojos vendados, con reminiscencia en la diosa de la fortuna en Roma, que expresa que la justicia no tiene favoritismo. En una mano la balanza y en la otra la espada némesis, la espada de la venganza. Así, la justicia tiene dos conceptos. Primero, justicia en sentido político o institucional y justicia en sentido personal. Justicia en sentido político o institucional implica la moralidad de las instituciones y los sistemas sociales como la familia, el matrimonio, como los sistemas económicos, etc. En sentido personal es la actitud del ser humano concreto en cuanto hace a sus conductas dentro de un contexto social. En cuanto a la justicia, el hombre tiene o posee una disposición antropológica a la justicia que hunde sus raíces en la esfera de lo emocional. Es decir, tenemos un concepto casi un chip dentro de nosotros que nos lleva a decir que algo es justo o que algo es injusto. La justicia tiene dos dimensiones, una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. La dimensión subjetiva consiste en la actitud constante y consciente de dar a cada quien lo suyo, ya así como lo decían los romanos, justicia es constante perpetuas voluntas iusum cuique tribuendi, es decir, la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo y en especial de respetar su derecho. Desde este punto de vista subjetivo, la justicia es el valor humano supremo, es un elemento de la ética profesional. Desde el punto de vista objetivo, es un principio del sentido fundamental del derecho. Aquí justicia se opone a la idea de arbitrariedad, a la idea de un poder absoluto. Tenemos principios y formas de justicia. Tenemos tres formas de justicia que serían la justicia legal, la justicia distributiva y la justicia conmutativa, estas dos últimas de las cuales hablaba Aristóteles. En cuanto a la justicia legal, tiene por objeto la realización de la ley, de ahí su nombre, ya que según Aristóteles, solo las leyes aseguran la existencia de una vida pacífica. Ulpiano se encuentra en esta posición, ya que según Ulpiano lo que es de cada quien, lo suyo de cada quien, se encuentra o se debe encontrar preestablecido en la ley. En cuanto a justicia legal, Hobbes afirma que la justicia legal implica mantener los pactos. Por lo tanto, si no hay Estado, no hay justicia para Thomas Hobbes. Para Kelsen, en la misma idea de justicia legal, la justicia para Kelsen implica una conducta conforme a la norma, es decir, una conducta que está adecuada a una norma de derecho. La idea de justicia distributiva y justicia conmutativa consiste, primero, la justicia distributiva ordena las relaciones entre la comunidad y los particulares o los grupos sociales. La justicia distributiva reparte cargas y bienes de acuerdo con principios determinados previamente, como necesidad, patrimonio. Aristóteles, en este caso, se basa en la igualdad aritmética. Cada uno de los participantes recibe la misma cantidad de bienes que deben distribuirse. La justicia distributiva supone tres cosas: que exista algo que se deba repartir, segundo, que exista un órgano repartidor y tercero, que exista un criterio para efectuar la repartición. Por otro lado, la justicia conmutativa viene de conmutare, es decir, intercambio. La justicia conmutativa implica una igualdad en el intercambio. Se refiere a las relaciones de los particulares entre sí o de las comunidades políticas entre sí. Y en el sentido de proporcionalidad aritmética, es decir, cada quien en este caso debe recibir tanto como da.
La justicia conmutativa implica relaciones con base en prestación y contraprestación y compensación de daños y perjuicios. En las tres formas, tanto en la forma de justicia legal como distributiva como conmutativa, se encuentra ligado la justicia al principio de igualdad, dar un trato igual a los iguales y un trato diferente a los que son desiguales. Por otro lado, hablemos del siguiente principio, que sería el bien común. El bien común tiene dos sentidos o admite dos sentidos o dos acepciones. Primero, bien común como un patrimonio heredado por la humanidad del cual recibimos un beneficio. Y segundo, una entidad situada fuera de nosotros, ese algo que nos reclama nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, es decir, que nos exige una aportación a todos. El bien común constituye así, podemos definirlo como un conjunto de obras materiales e inmateriales que cabe concebir como creación humana para realizar el bienestar del individuo. Bien común puede ser material o inmaterial, como arte, como filosofía, etc. Tenemos algunos tipos de bien común. Primero, bien común conforme al orden sobrenatural. En este caso coincide con la causa primaria y el fin último de todo lo creado, es decir, hablamos aquí del soberano bien. El segundo, el bien común de la especie humana. Aquí cabrían todas las realizaciones que con su inteligencia y voluntad ha venido acumulando el ser humano. El siguiente, el bien común nacional, es la participación de un pueblo determinado en el bien común de la especie humana, es decir, en qué ha contribuido, por ejemplo, México al bien común o al patrimonio de la humanidad. Esa participación con el tiempo imprime un rostro nacional. El siguiente, el bien común público, es una creación de condiciones tanto materiales como espirituales que sean más favorables al individuo y al Estado. Y por último, el bien común desinteresado, que es la perfección máxima de la especie humana. El último fin del derecho sería la seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica siempre que tengamos un conocimiento claro o conocimiento de los sujetos claro con respecto a tres cosas. Primero, al sentido general del sistema jurídico considerado en su conjunto. O sea, tengo un sentido claro con respecto del derecho que rige en mi país. Segundo, al significado preciso de las principales proposiciones normativas que integran ese sistema jurídico. Es decir, las normas jurídicas que integran mi sistema de derecho tienen para mí un significado claro. Y tercero, que las decisiones que la autoridad tomará en cada caso. Es decir, tengo claro que si cometo un delito, por ejemplo, pues bueno, ¿qué norma jurídica se me va a aplicar? O sea, tengo sentido claro de la resolución en determinado momento de la autoridad judicial. Es decir, la seguridad jurídica implica certeza en cuanto al conocimiento del derecho, certeza de que se aplicará el derecho porque hay un procedimiento y porque hay voluntad política, y confianza en la estabilidad y permanencia del derecho. Otra vez, repito porque esto es importante, la seguridad jurídica implica certeza en conocimiento del derecho. O sea, tengo certeza en cuanto a lo que el derecho es. Certeza en cuanto a la aplicación del derecho, porque tenemos un procedimiento legal y porque hay voluntad política. Y tercero, en la confianza en la estabilidad y permanencia de ese derecho. Existen presupuestos para la existencia de la seguridad jurídica. Si no se dan estos presupuestos, pues no tenemos seguridad jurídica en nuestro sistema. El primero es la existencia de un sistema jurídico que haya alcanzado un cierto grado de evolución, congruencia ideológica y sistemática elevada, generalmente escrito, aunque podría ser un sistema de derecho consuetudinario. Segundo presupuesto, que exista una unidad institucional de dominación, es decir, que exista la existencia de un Estado. Y tercero, que exista un poder público organizado, un poder político organizado conforme
a derecho e institucionalizado en forma de órgano estatal en el que el derecho represente la única manera de manifestación del poder. Es decir, la existencia de una división de poderes y la existencia de frenos y contrapesos. Si no se dan esos presupuestos, pues tendremos inseguridad jurídica. Y las fuentes de la inseguridad jurídica se dan cuando hay inseguridad, cuando no es posible conocer qué se debe realizar conforme a derecho o cuando no hay certeza de la sanción que se va a aplicar en caso de incumplimiento de la norma jurídica. También hay inseguridad cuando las facultades discrecionales son imprecisas y tienen un margen muy amplio y no es posible prever cuál será la decisión de la autoridad. También hay inseguridad cuando se acumulan varias disposiciones respecto de un mismo hecho. Ya decía Heródoto que el gobierno que tiene exceso de leyes es un rasgo característico de un gobierno demagógico. Bueno, pues hasta aquí los tres fines del derecho. Repito, que serían la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Gracias.